Buenos días, hermanos. Ya que no podemos darnos un abrazo físico, os envío a cada uno un abrazo virtual en el Señor. Pensé que podríamos mirar una sola frase del Nuevo Testamento. Se encuentra en el episodio cuando un escriba se acerca a Jesús para plantearle una pregunta. Vamos a leer el texto en Marcos capítulo 12 a partir del versículo 28. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que Jesús les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús: el primero es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno es y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que respondió sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. No estás lejos del reino de Dios. En el contexto se puede entender esta frase como una palabra de ánimo. Jesús está diciendo al escriba: estás en el buen camino, sigue adelante y por la gracia de Dios llegarás al reino. Pero también es una notable palabra de advertencia, y en este sentido la quiero tomar en este momento. El escriba conocía bien las Escrituras, oraba diariamente a Dios, procuraba guardar la ley de Dios, esperaba con ilusión la inauguración del reino. Uno diría que ya era un buen ciudadano del reino. Pero Jesús le dice que está no lejos. Todavía no ha llegado. Le falta algo. Y claro, el paralelismo en nuestro caso es que podemos asistir a muchos cultos, cantar los himnos, participar en las ofrendas, intentar ser buena gente, no hacer daño a nadie, y sin embargo no estar en el reino. No estamos lejos, pero no estamos. Al escriba le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba? Bueno, él era fariseo y por lo tanto intentaba ganar el reino de Dios por medio de guardar la ley. Por eso le interesaba la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Porque la gran preocupación de los fariseos era esta: respetar la ley, clasificar las leyes, exhortarse mutuamente a guardar todas ellas. Pero Dios nunca dio la ley para que ella fuese el camino de la salvación, el camino de llegar al reino. Entusiasmado por la contestación de Jesús, pero ciego ante su propia incapacidad para guardar los dos principales mandamientos, el escriba pensaba que iba bien. Pero una cosa es aprobar estas leyes, otra cosa muy diferente es guardarlas. ¿Acaso
alguien ha logrado amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo realmente como a sí mismo, nadie excepto Jesús. Todos somos terriblemente egoístas por nacimiento. En ese sentido, no somos capaces de amar como dicen los mandamientos. Como consecuencia de esto, el apóstol Pablo, él mismo un fariseo como el escriba, luego iba a decir en Gálatas 3:11, es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, nadie es digno de entrar en el reino por las obras de la ley, porque somos incapaces de cumplir con la ley. Así que lo primero que el escriba debe hacer es descartar este camino equivocado de justificación por la ley y reconocer su propia pecaminosidad. Él no ama debidamente ni a Dios ni al prójimo. Todos sus esfuerzos hasta el momento han sido vanos. Es humillante tener que reconocer esto, que a pesar de ser todo un fariseo, todo un experto de la ley, no es más que un pecador. Lo primero que necesita entonces es arrepentirse, confrontar de verdad su propia condición de pecador, humillarse delante de Dios y clamar pidiendo salvación. El equivalente en nuestros días de esta actitud del escriba es la persona que cree que son los buenos que entran en el cielo y los malos que quedan fuera, pero yo soy bastante bueno. Es la persona que se esfuerza por ser bueno para complacer a Dios y ganarse el cielo. Pero si nadie gana el cielo por sus propios méritos guardando la ley, ¿cómo podemos nosotros llegar ahí al reino? Sigamos con la respuesta de Pablo en Gálatas 3:11. Es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. En nosotros no hay ninguna esperanza de salvación, pero precisamente por eso el Hijo de Dios tomó forma humana, para ofrecerse a sí mismo como sacrificio en expiación de nuestros pecados y para hacernos aptos para el reino. Todo aquel que, desesperado por su propia incapacidad para salvarse, se arrepiente de sus pecados, renuncia a todo otro camino de salvación y cree en el Señor Jesucristo, y entonces hay esperanza de entrar en el reino. Por esto, lo siguiente que hace Jesús en este texto de Marcos es llamar la atención a sí mismo. Él plantea la pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Solamente de David? ¿No hay algo más? Él está llamando la atención a sí mismo y a su propia persona divina, no por egocentrismo, sino por señalar al escriba el camino de salvación, que es él mismo, Dios hecho hombre. Delante del escriba está el auténtico Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Hasta aquí el escriba lo ha admirado
por la sabiduría de su enseñanza, pero esto no es suficiente. Tiene que reconocer en Cristo al único que le puede abrir la puerta del cielo. Él es la puerta, Él es el camino. ¿Creerá el escriba en Él? Y en nuestro caso, dejaremos de lado nuestra propia bondad por inútil. Creeremos el Evangelio que Jesús ha venido para darnos vida eterna y que no hay salvación posible fuera de Él. Hemos acudido personalmente a Él para solicitar su salvación y para comprometernos con Él como discípulos suyos. La salvación no depende de una iglesia, ni de una ideología, ni de una persona cualquiera. Solamente depende de Jesucristo. Fuera de Él nadie viene al Padre, nadie entra en el cielo. Así pues, tenemos que rechazar las alternativas. En el caso del escriba, él tenía que rechazar su fariseísmo, el camino de la ley. Tenemos que confesar nuestros pecados, humillarnos delante de Dios. En el caso del escriba, tenía que confesar su incapacidad para guardar los mandamientos más importantes de la ley. Tenía que arrepentirse. Y tenemos que creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Pero no es cuestión de una creencia cerebral. Tenemos que acudir a Jesucristo. Él está presente contigo ahora mismo en tu casa. Puedes acercarte a Él, no le ves, porque está presente por su espíritu, y a un espíritu no le ves. Pero está presente, y puedes acudir a Él reconociendo su señorío y su poder salvador, y pedirle que te salve. La gran tragedia sería que en el día final, el día del juicio, Jesús tuviese que decirnos: no estabas lejos del reino, pero ya es demasiado tarde para que entres en el reino, porque has perdido la oportunidad. Entonces no valdrá de contestar: pero si yo soy evangélico, yo soy miembro de la iglesia de Ciudad Meridiana, fui bautizado el día tal, toda la vida he asistido a los cultos, he cantado los himnos, he puesto dinero en la ofrenda. Porque entonces quizás Jesús responda: nunca te conocí. Porque todo depende de la autenticidad de nuestra relación con Cristo el Salvador. Él mismo dijo: venid a mí. No venid a la iglesia, no venid al Evangelio, venid a mí. Es cuestión de conocer a Cristo. Es cuestión de ser conocidos por Él. Es cuestión de una relación con Él como nuestro Salvador y el Señor, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Amado Señor Jesucristo, tú viniste a este mundo para poner tu vida, para rescatarnos, para salvarnos, y confesamos y reconocemos que no hay salvación fuera de ti. Eres el único camino, la única puerta. Nadie viene al Padre sino por ti. Y queremos pedirte, Señor, los que ya te conocemos, te pedimos por aquellos que están escuchando este mensaje,
y que todavía no han ido personalmente al Salvador para pedir salvación, para humillarse, arrepentirse y recibir la salvación que Él nos brinda. Pedimos por ellos que en este momento de tranquilidad, en la intimidad de su propia casa, ellos pueden acercarse al Salvador y recibir la bendición de la salvación. Te lo pedimos en su amado nombre. Amén.